Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. Y ha sido el tiempo de mi hermana, que es la que va a compartir hoy la palabra de nuestro Dios con nosotros. Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, es un placer estar aquí una vez más en la casa del Señor. Amén. Y pues compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor. Amén. Este estudio que traigo se titula La importancia de la sangre. Amén. Y pues nos enseña mucho, ¿verdad?, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y pues es para darle la gloria, la honra, ¿verdad? Cuando venimos a los servicios, cuando cantamos, por lo que hizo Cristo en nosotros somos libres, ¿verdad? Para cantar, para danzar, para alabar su santo nombre. ¿Por qué? Porque solamente por medio de ese sacrificio es que estamos aquí, es que estamos reunidos y es que alabamos al Señor. Amén. Si pueden abrir sus Biblias en Hebreos 10:29. Vamos a leer 10, 28 y 29, en los dos versículos. Amén. Lo leemos todos juntos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, oh Dios. Te ruego, Señor, en esta noche, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre amado, hablando, Señor, convenciendo, Señor, transformando nuestras vidas, Padre amado, de tener, Señor, un alto concepto, Señor, de lo que es esta preciosa sangre, Señor, que fue derramada en aquella cruz, Padre amado, a entender, Señor, qué tan importante es, Señor, y no menospreciarlo, Señor, y entender, mi Dios amado, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Por amor, Señor, tú has dado a tu Hijo amado, Señor, a morir por nosotros, Padre amado. Sé tú, mi Dios amado, una vez más enseñándonos, una vez más redarguyéndonos, Señor, de todo pecado, Señor, de toda maldad, Señor. Estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a seguir caminando, Señor, porque tú por amor, Señor, nos has traído a ti, Señor, y tú nos has enseñado el camino, Señor, y estamos en tus manos, Señor, y sabemos, Padre, que nadie nos arrebatará de tu mano, Señor, porque tú fuiste, oh Dios amado, el que pagó el precio, Señor. Padre amado, te doy gracias por esta noche, Señor, por permitirme estar hoy en esta noche, por compartir tu palabra, oh Dios amado. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, oh Dios. Bendice, oh Dios, todo lo que estás haciendo, Padre. Bendice, Señor, la obra allá en Oaxaca, Señor. Padre poderoso, tu Espíritu Santo está obrando, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No sé qué traigo ahora con mi voz, porque grité mucho en el canto y... Amén. Pero gloria a Dios. Vamos a... Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que
el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Lo que esta palabra, ¿verdad?, da a entender es la importancia de la sangre derramada en la cruz, la importancia del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el título, ¿verdad?, la importancia de la sangre. Y vamos a ver como punto número 1, vida, dice. Y vamos a ir en Génesis 9:4. Dice la palabra de Dios en Génesis 9:4: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre es vida, porque dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea que nosotros vivimos porque corre sangre, ¿verdad?, por nuestras venas. Y por eso la importancia de la sangre en la vida de nosotros. La sangre es vida. Amén. Y vamos en Levítico 17:14. Levítico 17:14. Dice la palabra de Dios: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Amén. Vemos que la sangre es vida. Y si no hay sangre, pues no hay vida. Amén. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Sabemos que en el pueblo escogido de Dios, en el pueblo de Israel, Dios había establecido, ¿verdad?, un pacto. Había establecido, dado su ley a Moisés, y el medio, ¿verdad?, que él usó es decir que los animales, el sacrificio de los animales, para cubrir, dice, los pecados del pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel, y es sombra, ¿verdad?, de lo que habría de venir. Amén. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Como segundo punto, la expiación, ¿verdad? Por los pecados, la sangre nos limpia de todo pecado. Bueno, vamos en Levítico 14:20. Dice en Levítico 14:20, dice la palabra de Dios: y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, y así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Amén.
En Levítico 16:30. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para Jehová y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Amén. Dios estableció, ¿verdad? En el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel un día para que se hicieran los sacrificios, para que Dios, por medio de derramamiento de esa sangre, de ese animal inocente, sus pecados fueran cubiertos. Amén. Y vemos ahí la relación que Dios siempre establece un tiempo perfecto, un tiempo, ¿verdad? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando y luego los fariseos querían agarrarlo o así, pero el Señor, la Biblia dice, pero no había llegado su hora. Y no había llegado su hora. Entonces Dios siempre tiene su tiempo, su momento. Entonces cuando llegó la hora, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando en el Getsemaní, y en ese momento, ¿verdad? Dijo, levantaos, vamos, ¿verdad? Porque he aquí, dice, se acerca el que me entrega. Amén. Vemos cómo todo esto, mis hermanos, era sombra de lo que había de venir. Amén. Vamos a leer en Levítico 6:7. Dice, y el sacerdote hará expiación por él y delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Amén. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos amó de tal manera, ¿verdad? Que envió a su Hijo, que envió a nuestro Señor Jesucristo para darnos perdón de pecados. Amén. Y como tercer punto es el perdón. La importancia de la sangre es vida. Amén. Vimos que toda carne, dice, la vida es su sangre. Amén. La sangre es vida. Y la sangre, nuestro Señor Jesucristo la estableció, dice, para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Y ahora la sangre, pero no cualquier sangre, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora nos ofrece perdón. Amén. Como tercer punto es perdón. Vamos en Hebreos 9:14. Dice la palabra de Dios, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Vemos la importancia de que nuestro Señor Jesucristo tuviera que venir para derramar su vida. Recordemos que la vida
es la sangre. Por eso decimos, Él derramó toda su vida, derramó toda su sangre. ¿Y para qué? Para perdón de los pecados. Amén. Leemos hasta el 22 de Hebreos. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice la palabra de Dios que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Amén. Y con esto podemos entender que no hay ninguna otra manera en que Dios pueda perdonar nuestros pecados más que con la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay ninguna. Amén. Solamente por la sangre de Jesucristo derramada, que Él derramó toda su vida. Vamos en Hebreos 10. Dice la palabra de Dios, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de su sangre derramada en la cruz, Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Amén. Vamos a seguir en Hechos 13. Hechos 13, 37 al 39. Dice la palabra de Dios, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Sabemos, bueno, decimos, ¿verdad? Cristo vino, Cristo murió en una cruz, derramó su sangre, ¿verdad? Pero aquí hay una palabra bien importante, ¿verdad? Para que nuestros pecados sean perdonados. En primer lugar,
reconocer que necesitamos ser limpios, que tenemos pecado, ¿verdad? Es como el alcohólico. Si no reconoce que es alcohólico, pues nunca va a pedir ayuda. Igual, si no reconocemos que hay pecado en nosotros, ¿cómo vamos a ser limpiados de pecado? Amén. Y en la historia y en la humanidad, ¿verdad? Se cuenta, ¿no? Y dice, no, pues que hubo un hombre que murió en una cruz y eso. Pero dice la palabra de Dios en el 39, en él es justificado, dice, todo aquel que cree. Nosotros nunca vimos esa crucifixión, nunca vimos ese derramamiento de sangre, ¿verdad? Pero yo lo puedo creer, y usted lo ha creído, por eso está aquí. Amén. Y en el momento que uno cree en ese sacrificio, nuestros pecados son perdonados. Amén. Somos lavados. Y la palabra de Dios aquí lo dice, ¿verdad? De cómo esa sangre que Él derramó su vida, nos da el perdón de pecados. Amén. Dice, a todo aquel que cree. Vamos en Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Como siguiente punto vamos a tomar reconciliación. Amén. Y vamos a ir en 2 de Corintios 5:18. Cinco, 18 al 21. Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es nuestro Señor, ¿verdad? Porque dice que el pecado, Dios es santo, 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 ¿verdad? Y nosotros en nuestro pecado no podíamos acercarnos a Dios. Pero por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo una reconciliación, ¿verdad? Para poder nosotros acercarnos a Dios, al Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos, vamos en Colosenses 1:20.
1:20. Dice la palabra de Dios: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Él nos ha reconciliado, dice su palabra, por medio de su carne, por medio de derramar su vida. Amén. Y nos presenta, dice, santos y sin mancha. Amén. Por medio de creer en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Simplemente creemos. Creemos en ese sacrificio que Dios hizo en esa cruz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque por Él, dice, tenemos entrada ante el trono de nuestro Padre Celestial, de aquel que es santo, santo, santo. Amén. Nosotros, dice, estábamos perdidos, ¿verdad?, en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestras maldades. Sin embargo, por medio de esa sangre preciosa, nosotros somos limpios. Amén. Vamos como en quinto punto, sería redención. En Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Redención quiere decir salvar, rescatar o comprar de nuevo. Amén. Nosotros somos creación suya. Amén. Nosotros somos creación suya, pero estábamos perdidos. ¿En qué? ¿De qué nos salvó? Del pecado. Amén. Y ahora nos ha redimido. Amén. Ahora nosotros nos ha hecho un pueblo escogido, una nación santa, pueblo adquirido. Amén. Es algo hermoso, hermanos. ¿Por qué? Nos ha sacado de una vida, nos ha hecho para Él, nos ha transformado para Él. Amén. Todo, dice, lo pasado, todo lo que era nuestra vida pasada, de nuestros pecados pasados, Él lo borró. Él ya no se acuerda más, porque la sangre de Jesucristo es el que nos cubre, es la que borra nuestras rebeliones. Amén. Vamos a ver en Primera de Pedro 1:18. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Hasta el 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. También vamos a ver 1 Corintios 6:19. Seis, 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Él nos salvó, Él nos rescató, nos volvió a comprar por medio de su sangre. Amén. Nosotros somos comprados con la sangre de Jesucristo. Y por la cual, ¿verdad?, somos santificados. Como sexto punto sería la santificación. Y vamos a ver en Hebreos 13:12. Dice la palabra de Dios: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir, la porvenir. Amén. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos sigue santificando. Amén. Él nos sigue limpiando. Él nos sigue santificando mientras nosotros estamos creyendo en ese derramamiento de sangre. Amén. Él nos está limpiando. Nosotros confiamos, ¿verdad? Porque al momento en que nosotros creímos, ¿verdad?, Él borra todos nuestros pecados pasados. Pero en el caminar, a veces, ¿verdad?, caemos en pecado. Por eso la sangre nos santifica. Amén. Clamamos al Señor y decimos: perdónanos. Y nuestro Señor, nuestro Dios, ve el sacrificio que Cristo hizo, y que en ese sacrificio nosotros estamos confiando. Él nos santifica. Amén. Vamos a ver en 1 de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. También vemos en Apocalipsis 1:5. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Seguimos en Apocalipsis 7:14. Dice la palabra de Dios: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Amén. Como séptimo punto, ¿verdad? Sería la justificación. Y vamos a ver en Romanos 3:24. Tres 24 al 25. Dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Dice en el libro de Isaías que nuestras justicias, dice, son como trapo de inmundicia. Lo que nosotros pudiéramos presentar como algo bueno, que soy buena persona, no daño a nadie, no mato, ¿verdad? Lo que nosotros pudiéramos presentar como algo que somos justos, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Amén. Por eso nosotros no podemos ser salvos por nuestras buenas obras, sino solamente, ¿verdad? Cristo es el que justifica. Amén. Vamos en Romanos 5:9. Bueno, vamos a leer desde el 1. Amén. 5:1 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Es para gozarnos, ¿verdad? Es para estar contentos. ¿Por qué? No hicimos nada, pero Cristo hizo todo. En él es la fe, que si creemos en lo que Cristo hizo, en esa sangre, en esa vida que fue derramada, amén, y nosotros, ¿verdad?, seguimos en esa esperanza de que un día, mis hermanos, vamos a ser, dice, salvos de la ira. Sabemos que todo esto va a desaparecer. Si antes Dios destruyó, ¿verdad?, o borró la humanidad en el tiempo de Noé con un diluvio, ahora en este tiempo, ¿verdad?, va a ser por fuego. Lo dice la palabra de Dios. Esa es la ira de Dios que viene a esta tierra. Pero nosotros vamos a ser salvos de la ira. Amén. Por su sangre ha pagado el precio y nosotros estamos aquí. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo, por el amor tan grande que Él tuvo por nosotros y vino y murió por nosotros. Y podemos estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él borró nuestras rebeliones. Amén. Y podemos ver, ¿verdad? Si hemos pecado, dice, pidamos perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y seguir adelante, y seguir adelante. Porque ¿quién, dice, acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si Jesús es el que justifica, ¿quién los acusará? Amén. Mientras uno esté confiado en ese sacrificio que Cristo hizo, nadie nos arrebatará y nadie nos separará del amor de Dios. Amén. Vamos a ver como octavo punto sería nuestra fe, ¿verdad? Y hay un versículo donde está concentrado el evangelio en miniatura, dicen algunos por ahí, ¿verdad? En 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Vemos aquí, ¿verdad?, que nuestra fe, o sea, en lo que nosotros creemos, nuestra fe, la base de nuestra fe es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Amén. Dice
la muerte, la sangre que Él derramó por nuestros pecados, Él fue sepultado, pero lo más importante es que Él resucitó y está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Amén. Y que un día, ¿verdad?, va a venir y nos va a llevar con Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, creo que me adelanté, pero en el 9 es entrada. Amén. Tenemos entrada ante el trono de nuestro Padre Celestial. En Efesios 2:13. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora Dios nos considera, ¿verdad?, como sus hijos amados. Amén. Por último vamos a ver qué es vencer, dice en Apocalipsis 12:11. Doce, 10 al 11. Dice la palabra de Dios. 12. Apocalipsis 12, 10 al 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Por la sangre de Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Y vemos ahí la importancia de la sangre, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en una cruz. Esa es la base de nuestra fe. Es en todo lo que hemos creído que Él es el que nos justifica, nos santifica, nos ha reconciliado con nuestro Dios Padre. Amén. Y por quien tenemos entrada, amén, hacia el trono celestial, hacia su santa morada. Amén. Entonces, mis hermanos, sigamos, ¿verdad?, bendiciendo el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Amén. Porque nosotros no hemos hecho nada para merecer
lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y Él nos ha dado ese regalo, ese don de vida. Y como veímos, ¿verdad? La vida, dice, la carne, la vida es la sangre. Amén. Si a nosotros nos quitaran toda la sangre, no tuviéramos vida. Igual en la vida espiritual, sin la sangre de Cristo, nosotros no tuviéramos vida. Amén. Recordemos, mis hermanos, que todo esto es en el área espiritual, porque no nacemos de nuevo físicamente, sino es el espíritu humano el que nace de nuevo. Amén. Es el Espíritu de Dios que recibimos nosotros, el que nos transforma, el que nos guía, el que nos redarguye de todo pecado. Y es Dios mismo enseñándonos, ¿verdad? El que cree, dice, tiene vida eterna, pero el que no cree, ¿verdad? Ya ha sido condenado. Amén. Y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, que dio su vida por nosotros y por el cual, mis hermanos, tenemos entrada y vamos a ir allá en el cielo, ¿verdad? Si de verdad, dice el apóstol Pablo, hemos creído. Amén. Y esto es todo, mis hermanos, de la importancia de la sangre. Y, ¿verdad? Espero que si los que hayan anotado lo vuelvan, ¿verdad?, a estudiar, porque es muy importante tener en cuenta que eso es la base de nuestra fe. Amén. Y Dios les bendiga a todos mis hermanos y así le doy lugar.